Bien. Hoy vamos a ver el derecho, ¿ya? Que es el derecho, definiciones, generaciones, algunos convenios o pactos internacionales de derechos humanos que Perú ha firmado y luego desarrollamos algunas preguntas, ¿ya? Bien. Los derechos. Hay dos enfoques, ¿ya? Dos enfoques del derecho. El enfoque o la teoría o los jus naturalistas y la teoría positivista. Los jus naturalistas, ¿qué nos dicen, jóvenes? Nos dice lo siguiente, que para que las personas, los hombres y mujeres, sean titulares de esos derechos fundamentales, de esos derechos humanos, simplemente van a ser poseedores porque obedecen a su dignidad, a su naturaleza de ser humano. Basta que alguien sea un ser humano para que tenga ese privilegio de dignidad, o sea, poseer los derechos humanos. Y el Estado solo los tiene que reconocer. O sea, profesor, los derechos humanos, desde el punto de vista naturalista, es anterior al Estado, es anterior a cualquier norma, sí, dice. ¿No? Y que el Estado luego tiene que adecuar sus normas porque tiene que reconocer que los derechos humanos son inherentes a todo ser humano. En cambio, los jus o la teoría positivista del derecho humano dice lo siguiente, que primero tiene que haber una constitución, una formación, una organización, el Estado. Y a través del Estado debe dar normas jurídicas que garanticen estos derechos humanos. Y recién las personas, los seres humanos, tendrán ese privilegio de tener y gozar de derechos humanos. Son dos versiones, son dos visiones, ¿no? Los naturalistas que dicen que los derechos humanos son inherentes al margen de cualquier formación del Estado, y los positivistas dicen que primero tiene que existir una formación del Estado que nos dé normas jurídicas y a través de estas normas jurídicas, ¿no? Garantizar los derechos humanos de los seres humanos. Bien, continuamos. Abstenciones del derecho. Hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho que vas a tener que leer, ¿no? Si es que estudias derecho, por ejemplo, ¿no? O el que estudia administración, el que estudia cualquier carrera estudia derecho, ¿ah? Por si acaso, ¿no? El que estudia, por ejemplo, administración estudia derecho corporativo. El que estudia ingeniería debe estudiar, por ejemplo, el derecho laboral. Entonces, ¿qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas emanadas por el Estado, que encabezado por la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera. ¿No? El Código Tributario, el Código Civil, el Código Penal. Ese es el derecho objetivo. ¿Y cuál es el derecho subjetivo? Es la facultad de hacer, no hacer, exigir algo, amparado por el derecho objetivo. O sea, profesor, cuando los chicos universitarios salieron a protestar contra el presidente Merino, ¿estaban ejerciendo qué tipo de derecho? ¿El derecho objetivo o el derecho subjetivo? A ver, ¿quién responde eso? Cuando los jóvenes salen a protestar contra un presidente, cuando salen a protestar por alguna causa, ¿qué ejercen? ¿El derecho objetivo o el derecho subjetivo? Hola, hola, ¿están allí? ¿El objetivo o el subjetivo? Si el objetivo es el conjunto de normas, el subjetivo es la capacidad de exigir, hacer, rechazar algo. Ah, profesor, el derecho subjetivo.
Aló, aló, aló. ¿Se me escucha ahora sí? Por favor. Solo un sí nomás de alguien, nada más, suficiente. Parece que cuando responden muchos, se cuelga el sistema. A ver, probando, probando, probando. Bien, ¿se me escucha? Ya, gracias. Ahora, el PPT se está viendo, ¿no? Habíamos dicho esto, ¿no? Mire, nos hemos quedado aquí. En que el derecho objetivo y subjetivo, ¿no? El derecho objetivo es todas las normas jurídicas que uno tiene que estudiar. Y el derecho subjetivo, ¿no? Es el derecho o es la capacidad de hacer exigir algo amparado por el derecho. Los jóvenes universitarios que salieron a protestar contra el presidente Merino es la capacidad de exigir hacer algo. Pero ¿quién los ampara? El derecho a la protesta, que está en la Constitución, artículo 2 de la Constitución. ¿No? Cuando vamos a un restaurante, exigimos la boleta, pero ¿qué nos ampara? El derecho objetivo, porque hay un reglamento de comprante de pago que exige al consumidor exigir una boleta de venta, una factura o un comprante de pago una vez que ha consumido algo. ¿Se entendió? Derecho objetivo, derecho subjetivo. ¿Ya? Bien, continuamos. Y ahora sí, ¿qué es el derecho humano? Es un derecho inherente. Es un derecho inherente al ser humano, propios, dada su condición, dada su naturaleza. Ese es el derecho humano. Es un derecho inherente propios al ser humano, ¿no? Y que garantizan ¿qué? La dignidad como ser humano. Entonces, la dignidad, ¿no? Está muy relacionado con los derechos humanos. Artículo 1 de la Constitución, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, la propia Constitución reconoce en su primer artículo que los derechos humanos son tan importantes. Sí. Y cuando vemos en la parte de Estado, la estructura del Estado, deberes del Estado, desde el artículo 44, 45 de la Constitución, dice lo siguiente, ¿no? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Tan importantes son los derechos humanos que en las propias normas constitucionales están. En la Constitución del año 93 se crea la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo, ¿no? Que defiende los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. Muy bien, entonces esos son los derechos humanos, son derechos inherentes propios que garantizan al ser humano la condición de ser humano, o sea, su dignidad, ¿no? Muy bien. Y que es un compromiso del Estado promoverlo, respetarlo, garantizar, proteger esa dignidad y esos derechos humanos. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Cuáles son esas características? Universales. ¿Qué significa universales? Para todos, universales, para todos, al margen de la nacionalidad, de la condición política, religiosa, la condición económica, los derechos humanos son universales para todos. ¿Ya? Inalienables, que no pueden ser objetos de negociación, de cesión, ¿no? No se puede arrebatar, no se puede negociar, no se puede transar, son inalienables. 3, son indivisibles. ¿Qué significa que sean indivisibles? Los derechos humanos no se pueden dividir, ya sea un derecho político, económico, cultural, social, son derechos que son inherentes al hombre y que no pueden ser objeto de jerarquización.
No podemos decir que los derechos económicos están por encima de los derechos individuales, o los derechos sociales están por encima de los derechos económicos, o los derechos sociales están por encima de los derechos civiles, o los civiles por encima de todos los derechos. No. Los derechos humanos son derechos que se presentan como un solo compacto, ¿no? Que no son objetos de jerarquización ni de división. En otras palabras, no hay derecho humano pequeño ni derecho humano grande. Pero sí hay que reconocer algo, ¿no? Hay que reconocer que los derechos humanos, hay un derecho humano que es condicionante a todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y ese derecho también es reconocido en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a preguntar una sola más. Brigitte, ¿se me está escuchando? Brigitte Coraima, ¿se me está escuchando? Por favor, una persona nomás. Para corroborar, para avanzar. Perfecto, gracias, gracias. Ya me he dado cuenta de algo ya. Cuando escribimos todos, ahí es el problema. ¿Ya? Gracias. Bien. El que desea alguna pregunta, uno por uno, por favor. Preguntas hasta aquí. Bien. Entonces, ya sabemos qué dice el artículo 1 de la Constitución, ¿no, profesor? Claro. La defensa de los derechos humanos. El artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida. Ahí está. No es que el derecho a la vida sea el derecho que sea superior a todos. Ya saben que el derecho humano es indivisible, no se puede jerarquizar. Pero ¿por qué le pones a la vida, profesor? ¿Por qué le ponemos a la vida en la Constitución? Porque es el condicionante de los demás derechos, ¿no? A su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho. ¿Quién es el concebido? Sí, ese bebecito que está dentro del vientre de la madre. En cuanto a todo lo favorece. Seguimos en el artículo 2. Toda persona tiene derecho a qué? A la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Y ese artículo viene mucho en examen de admisión por la discriminación, por el trato diferenciado, etcétera, etcétera. Seguimos. Toda persona tiene derecho a qué? A la libertad de conciencia y de religión en forma individual y asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. O sea, profesor, yo soy para sufrir y puedo ejercer mi confesión religiosa en una plaza de armas, en un parque, claro que sí, siempre y cuando no ofenda la moral. ¿Ya? Bien, continuamos entonces, ¿ya? Me tienen que ayudar, jóvenes, con el artículo 2. Siguiente, son interdependientes e interrelacionados. Interdependientes, interrelacionados. Es que los derechos humanos también dependen, uno depende del otro, o uno depende de varios derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? En el Congreso se aprobó una ley, la ley Mulder, que prohibía que el Estado contratara a los medios de comunicación privados para hacer su publicidad. O sea, el Estado ya no podía hacer publicidad a través de la televisión, periódico, radio privada. Toda información que el Estado quería dar tenía que ser por Canal 7 o Radio Televisión Peruana. Muy bien. ¿Qué pasó con esto? El Tribunal Constitucional declaró la ley, una ley que contradecía la propia derechos humanos y declaró su inconstitucionalidad, por lo cual se derogó la ley. ¿Cuál fue la lógica? A ver, la información que el Estado da a través de los medios de comunicación privados es un derecho fundamental de las personas. El derecho a estar informado es un derecho humano que dice el artículo 2, inciso 4, dice, ¿no?
A la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura de impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Profe, ese ejemplo, ¿por qué calza aquí? Imaginemos que una madre de familia acaba de dar a luz, ¿ya?, en un centro poblado, donde de pronto la señal de televisión abierta del Estado o la radio no llega a su centro poblado. Ella prácticamente está al margen de ¿qué? Al margen de la información. No sabe qué vacuna tiene que ponerle al mes, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8 meses. Ah, ¿para quién está hablando? Para su hijo menor de edad que acaba de nacer. Si no tiene información por parte del Estado, ¿dónde podrá recabar la información si la posta médica está a 4 o 5 horas de su casa? Entonces, para yo garantizar el derecho a la salud de un niño, ¿tengo que estar informado, sí o no? Ahí está. Los derechos humanos son interdependientes. Es más, si yo quiero garantizar el derecho a la vida a mi niño, tengo que acceder a un derecho a la salud. Los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Pero también no hay derecho pequeño, no hay derecho malo. Son indivisibles. Muy bien. Son imprescriptibles. Significa que los derechos humanos no caducan. Son para toda la vida. Una vez conquistados y reconocidos por el Estado, se quedan ya para la eternidad. Eso dice la teoría, ¿no? Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. No es como cuando compramos, por ejemplo, una botella de yogur y vemos, ¿no?, que este producto vence a los 2 o 3 meses. No es así, ¿no? Los derechos humanos son imprescriptibles. Ahora, cuando se comete delitos que van contra los derechos humanos, que son graves, ese delito también es imprescriptible. Significa que por más que la persona o ese aparato estatal o ese ejército, ¿no?, o ese presidente se esconda, ruido de la justicia, tarde o temprano tiene que ser enjuiciado porque la violación de derechos humanos, que es grave, ¿no?, es un delito que no caduca. Son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, ¿no, profesor? Pero acabamos de ver el caso de una señorita que tiene una enfermedad terminal grave, ¿no?, y que ella pide la eutanasia, ¿no? Que la eutanasia, la muerte asistida por los propios médicos, por el propio Estado, quizás una clínica. En el Perú no está regulado la eutanasia, por lo cual se le ha negado. En otros países sí. ¿Qué sucede aquí? Sucede lo siguiente. Como no está regulado, no hay protocolos, entonces no se le puede dar la eutanasia. Pero ella ha insistido, ¿no?, y ha hecho una demanda judicial, donde el Poder Judicial ha resuelto por darle la eutanasia, porque la enfermedad es grave, es terminal, es irreversible, ¿no?, y le causa mucho dolor. Entonces, jóvenes, se dice que es irrenunciable, pero hay situaciones, ¿no?, donde, ¿no?, que se llama eutanasia, que en el mundo se ha regulado eso. Para eso de todo hay un protocolo, ¿no?, una reunión de junta de médicos, ¿no?, que certifique que la enfermedad es irreversible, causa mucho dolor a la persona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y son progresivos porque siempre van a aparecer nuevos derechos. Los derechos humanos no se han conquistado de la noche a la mañana. El trabajar 8 horas le ha costado la vida a varios trabajadores, ¿no? El derecho a hacer huelga le ha costado la vida a muchos trabajadores. El tener el derecho a la vida le ha costado a muchas personas, jóvenes. O sea, los derechos humanos no se regaló, ¿no? Se conquistó y costó muerte, jóvenes, ¿no? Entonces son progresivos. O sea, profesor, cuando me dicen que son progresivos, hoy yo tengo todo un derecho humano, ¿no? Tengo todo un paquete de derechos humanos. Pero las siguientes generaciones tendrán más derechos humanos. Esa es la tendencia, a que se conquisten más derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Hace 50 años no había la unión civil.
Hoy ya hay unión civil en algunos países, se están conquistando derechos humanos. En el Perú todavía, pero pronto ya me imagino que se apruebe la unión civil. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, preguntas para pasar ya a las generaciones de derechos humanos. Con, continuamos. Ahí está. Para todos, derechos universales, y aquí los derechos interdependientes o interrelacionados, ¿no? Salud con asistencia médica, con medicinas, esos son los derechos interrelacionados. No hay derecho malo, perdón, no hay derecho pequeño ni derecho grande, ¿no? Todos los derechos humanos son un bloque compacto que se deben cumplir. No hay una jerarquización de los derechos humanos. Muy bien. Evolución de los derechos humanos. Se dividen en tres. Primera generación. Aparece con la Revolución Francesa. Y son derechos individuales. Es el reconocimiento del Estado por los derechos de la persona y el ciudadano. La persona y el ciudadano. Ah, profesor, la persona. El derecho a la vida, el ciudadano, el derecho político. Ahí en la Revolución Francesa aparece la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Cuando se habla del hombre, ahí sí tenemos que decir que es del hombre, el varón, porque luego se va a reconocer el derecho de la mujer. ¿Ya? Éramos medio salvajes todavía ahí, ¿no? Muy bien. Aparece después en la plena Revolución Francesa del año 1789. Reconocimiento del Estado a los derechos individuales, por eso son derechos individuales del individuo. Segunda generación. La segunda generación se va a reclamar, se va a protestar a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando ya en Europa y Estados Unidos hay una producción industrial, gracias a la segunda revolución industrial, aparece el capitalismo fuertemente y aparece esa lucha de clases sociales obrero-capitalista. Las condiciones laborales en esos tiempos eran adversas al trabajador, ¿no? Una jornada laboral de 16 horas, un salario de subsistencia, un trato humanitario, y eso provocó un movimiento sindical o un movimiento de trabajadores en casi toda Europa y Estados Unidos. Entonces, a finales del siglo XIX, ¿no? Eran unos años de conmoción, de movimiento sindical, de trabajadores, de obreros. ¿Reclamando qué? Los derechos económicos, sociales y culturales. Son los derechos de segunda generación. No son derechos que el Estado va a reconocer de forma individual, sino son derechos colectivos. Derechos colectivos. Porque son derechos que el Estado reconoce a una colectividad de personas, al grupo de obreros, trabajadores, ¿no? Colectivos. Profesor, y aquí hay varias preguntas de San Marcos, ¿no? A nivel pre. ¿Cuándo se conquistan los derechos humanos? Pues inicia a finales del siglo XIX, con todo ese movimiento obrero. Pero la conquista, la consagración y el reconocimiento del Estado a esos derechos colectivos se da en el lapso de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. 1917, la Revolución Mexicana, y aparece la Constitución de Querétaro, mexicano, donde es la primera constitución del mundo, donde se va a reconocer por parte del Estado que los trabajadores tienen derecho a las 8 horas laborales. Y eso repercutió en casi todas las constituciones del mundo, porque luego las constituciones fueron adaptando ese artículo. La constitución del año 1919, la de Weimar, Alemania, lo mismo. Entonces hay que saber diferenciarlo. Que la lucha viene, ¿no? 20, 30 años atrás y la consagración se da
en el lapso de la Primera Guerra Mundial. Y los derechos de tercera generación son derechos de los pueblos, que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Se da después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente un 10 de diciembre del año 1948, ¿no? Con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un reconocimiento, ¿no? Hacia los pueblos, a los países, de los países no alineados, a su libre autodeterminación. Conocido también como derechos solidarios, ¿no? Son derechos de tercera generación. Bien, entonces vamos a estudiar uno por uno, ¿no? Los derechos de primera generación siguen dos, civiles y políticos. Los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos, ni a torturas, a las libertades fundamentales, a la no discriminación, el derecho al libre tránsito, son derechos civiles, ¿no? A la nacionalidad, derechos civiles, a la libertad de pensamiento, de opinión, a la libertad de reunión. ¿Tantos derechos civiles se reconoce? Claro que sí. Y esto está en la Constitución, el artículo 2, pero tienen que ayudarme. Profesor, ¿y los derechos políticos? Está aquí. En caso de persecución política, tenemos derecho al asilo político. El derecho a la ciudadanía es un derecho político. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho político. El derecho al sufragio, el derecho al voto, son derechos políticos, reconocidos, ¿no? En la primera generación. El derecho al voto. Y cuando vamos a ver ciudadanía, vamos a ver las características del voto, ¿no? Obligatorio, personal, igual, libre, secreto. ¿Está bien? Entonces, por favor, ayúdeme con el artículo 2 de la Constitución. Profesor, ¿y estos derechos están garantizados en la Constitución? Claro que sí. Claro que sí. Bien, los derechos de segunda generación, ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Se reclama a finales del siglo XIX y se consagra en el intervalo de la Primera Guerra Mundial. Estos derechos de segunda generación aparecen en tres grupos de derechos: los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de los derechos económicos, el derecho al trabajo, el derecho a las 8 horas, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la huelga, el derecho al descanso, el derecho a un salario justo, son derechos económicos. Profesor, en la Constitución, ¿estos derechos son derechos fundamentales? Ya no, son derechos sociales o económicos. ¿Ya? Los fundamentales generalmente están ¿dónde? En los derechos de primera generación. En el artículo 1, 2 y 3, por favor, tienen que leer. ¿Ya? Sociales, a la salud, al seguro social, a las pensiones, son derechos sociales. Y culturales, que no está en la Constitución como derecho cultural, porque la educación es un derecho social, según la Constitución, pero en esta revolución o esta generación de segunda generación nos dice que los derechos sociales son el derecho a la gratuidad de la educación, a la libertad de enseñanza, ¿ya? Entonces, la Constitución también reconoce, ¿no?, que el derecho a la educación es obligatoria y gratuita en los niveles inicial, primaria y secundaria. ¿Está bien? Reconoce. Y también reconoce, profesor, que si la persona está cursando estudios superiores, pero ya no es Constitución, sino es el Código Civil peruano, ¿no? Y está cursando estudios superiores y está teniendo notas satisfactorias, entonces los padres están obligados a mantener, ¿no?, al hijo hasta los, y ustedes lo saben, hasta los 28 años. Si una persona está cursando estudios superiores satisfactorios,
¿no? Los padres están obligados a ayudar, colaborar con la educación hasta los 28 años. Si existe un derecho a la vida, ¿por qué existe un derecho al aborto? Si existe el derecho a la vida, ¿por qué los países regulan la eutanasia? ¿No? ¿Por qué si existe el derecho a la vida, por qué hay pena de muerte? Es que el aborto en el Perú está regulado, hay que regular. El aborto es legal en Perú siempre y cuando hay una junta médica que apruebe el aborto y son protocolos que hay que cumplir. Ahora, normalmente es cuando corre peligro la vida de la madre embarazada. Si una persona está embarazada y corre peligro su vida, entonces ahí sí hay un derecho al aborto. ¿Ya? Unas personas nada más. ¿Se me escucha? Bien, continuamos. Los derechos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son derechos de los pueblos, a la libre determinación de los pueblos, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz y la coexistencia pacífica, al entendimiento y la confianza, claro, para la paz, a la justicia internacional. Por eso se está creando, ¿no? Por eso la ONU, las Naciones Unidas, que promueve esos derechos, ¿no? Crea, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que va a resolver controversias jurídicas entre los estados, entre los países. Recuerden eso, ¿no? A la protección del medio ambiente, al disfrute común del patrimonio de la humanidad, el derecho al desarrollo. Son derechos de tercera generación. Ya se está hablando de derechos de cuarta generación ya, en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho, ¿no? De aquí a 40, 50, 60, 100 años, quién sabe, que aparezca ese cuarto grupo o esa cuarta generación de derechos humanos. ¿Está bien? Gracias. Me pregunta, profesor, ¿qué diferencia hay entre multiculturalismo y pluriculturalismo? Pues es otro tema, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, pero voy a responder, ¿ya? La pluriculturalidad es la fusión de culturas, esa interrelación de culturas. Y cuando hay una interrelación, hay una retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, lampa, cancha, pampa, son palabras quechuas que la RAE los tiene, ¿ya? Porque la RAE, el Cuaderno de Español y la Lengua, incorpora palabras quechuas a su vocabulario, por esa interrelación, ¿ya? Y la multiculturalidad, ¿ya? No necesariamente implica interrelación. La multiculturalidad es una descripción, ¿no? En una parte geográfica del mundo donde yo puedo observar diferentes culturas, sin que implique necesariamente interrelación. La multiculturalidad es una definición que se usa mucho en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, porque ahí no ha habido mestizaje.
Cuando los europeos llegan a Norteamérica, no ha habido mestizaje como en Sudamérica. En Sudamérica ha habido un mestizaje, una retroalimentación, y aquí se usa la palabra pluriculturalidad. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Derechos fundamentales de la Constitución Política del Perú. Profesor, ¿dónde están esos derechos fundamentales? En el artículo 2, y ahí está el resumen para que ustedes puedan ver. Artículo 1, 2 y 3. Los derechos fundamentales. Tienen que ayudarme, por favor. Tienen que leer esto aquí. Simplemente leer, nada más, no memorices, lee, infórmate. ¿Ya? Derechos personalísimos a la vida, a tener un nombre, a la integridad física, a la honra, a la igualdad, a la nacionalidad. Derechos a la libertad individual, libre tránsito, intelectuales, de pensamiento, de expresión, de opinión, de creación cultural, de creación artística. Libertades civiles, asociación, reunión, de trabajo. Libertades espirituales, de conciencia, culto, credo, religión. Libertades económicas, propiedad, herencia, hacer empresa, hacer comercio. Profesor, entonces, cuando hay estados de emergencia, yo me estoy dando cuenta de algo. Claro, en los estados de emergencia te van a suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales que están escritos en la Constitución. ¿Cuáles son? Ahí estamos poniendo. En los estados de emergencia, generalmente se suspenden tres derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Ahí está. La libertad de asociación o libertad de reunión. ¿Se suspende o no se suspende? Claro, profesor, se suspende. En algunos estados de emergencia se suspende que 3, 4, 5, 6 personas se junten. Si no, profe, se prohíbe las fiestas. Claro. Cumpleaños del abuelo, caballero, tiene que pasarlo con la abuela, nada más. ¿Qué más, profesor? A la libertad de tránsito también se suspende. El toque queda. Las libertades individuales están suspendidas. ¿Qué más, profesor? También libertades económicas, como el derecho a la propiedad. ¿Qué, profe? ¿Me van a robar mi casa? No, pero la inviolabilidad de la propiedad se está suspendida. La inviolabilidad. O sea, profesor, si es que se está haciendo una fiesta en la azotea, los soldados pueden romper la puerta en esta emergencia. Primero te dicen, abran la puerta. Te dan chances, ¿no? Y luego ya viene la patada, la combazo y eso. Son tres derechos fundamentales. ¿Cuáles son? La inviolabilidad domiciliaria, la libertad de tránsito y la libertad de reunión pacífica en espacios públicos. Tres derechos que se van a suspender. Bien. Derechos de participación. Participación directa. Ser elegido. Formar partidos políticos. Profe, ¿estos son derechos políticos? Claro que sí. Derechos políticos. Derechos de primera generación. ¿Te das cuenta que casi todos los derechos que están en el artículo 1, 2 y 3 son derechos de primera generación? Muy bien. Tienen que leer, ¿ah? Bien, continuamos. Instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos humanos. Miren, ¿cuál es el instrumento jurídico más importante en la actualidad que busca proteger los derechos humanos en todo el mundo? En todo el mundo. No vas a marcar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si es que está esta palabra en rojo que se llama Carta Internacional de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de Nueva York, vas a marcar eso como respuesta. Aunque no es conocido, marca eso. Si no hay, profesor, si no hay ni Pacto de Nueva York, ni Carta Internacional de Derechos Humanos, entonces creo que lo más sensato es marcar la declaración. ¿Ya? Pero primero es este aquí, el Pacto de Nueva York. ¿Ya? Del año 1966. 1966, Nueva York. Muy bien, ¿qué trae esta carta? La sumatoria de todos los derechos humanos, derechos de primera generación,
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, primera generación, más el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, segunda generación, más la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tercera generación. Por eso dijeron que es el pacto, ¿no?, más importante de derechos humanos, porque recoge las tres generaciones de derechos humanos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la declaración, por favor, estudien esto. Los 30 artículos, ha venido ya 2 artículos en examen de admisión San Marcos. Entonces, por eso hay una gran tarea, claro que sí. A modo de cultura general, date ese tiempito de leer. ¿Dónde lo encuentras, profesor? Lo puedes encontrar por internet o en cualquier cuaderno, ¿no?, de colegio que tengan. En la parte trasera, en la pasta misma, está esto de aquí. Profesor, como estos son instrumentos internacionales, ¿los países se adhieren o no se adhieren? Claro, firman tratados internacionales que son aprobados por el Congreso. Recuerden que todo tratado internacional es aprobado por el Congreso. Entonces, profesor, ¿el Perú cuándo se adhirió a este pacto, a esta famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos? Recién, si esto fue el año 1948, ¿no? El Perú se adhirió 12 o 13 años después, creo. 11 años después, el año 1959. Recién se aprueba por Congreso esa famosa declaración. El Perú se adhiere de manera progresiva esa famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente. Así como hay pactos internacionales, también tenemos pactos regionales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encabezado por el Pacto de San José de Costa Rica, que ustedes lo conocen, ¿no? ¿Por qué no se puede aplicar la pena de muerte a un violador o a un corrupto? Por el pacto, porque el Perú es firmante del pacto. Y cuando el Perú firma pactos, esos pactos tienen carácter vinculante, o sea, el Estado se compromete, ¿no?, a respetar el pacto y adherir ese pacto a sus normas, ¿no?, constitucionales, a sus códigos penales, civiles, etcétera, etcétera. Muy bien, ese pacto en San José de Costa Rica defiende dos derechos fundamentalísimos, ¿no? El derecho a la vida y el derecho a una indemnización. Y tiene dos brazos. ¿Cuáles son los brazos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión y Corte. Ah, como me dicen que es Corte, aquí están los jueces que van a resolver casos de vulneración de violación de derechos humanos en los países que han firmado este pacto. Y la comisión hace la observancia, promueve los derechos humanos, observa si ha habido vulneración o indicios de violación de derechos humanos, hace la observación, la observancia. ¿Cuál es la otra diferencia, profesor? Es que primero tú denuncias aquí y luego la comisión dice, ah, ya, hay indicios, que pase a la corte. ¿En qué caso, profesor? Es que cuando Perú firma el pacto en San José, se compromete que los estados tienen que respetar los derechos humanos. Y si no se respetan los derechos humanos, entonces la persona o ese grupo colectivo tendrá que entablar una demanda judicial en los propios estados y agotar todas las instancias posibles en el propio estado. Si es que no se falla a favor, habiendo pruebas contundentes, ¿no?, y no se hace valer o no se castiga esa violación de derechos humanos hacia las personas o hacia las víctimas, ¿no?, entonces la persona ya puede entablar un juicio al Estado peruano, ¿no?, a instancias internacionales. Primero la denuncia llega a la comisión, que es el filtro, y luego dice la comisión, sí, anda a la corte. Y en la corte van las víctimas, va el Estado con su abogado, que es el procurador público, y empieza el juicio. Es un juicio en vivo, oral, ¿no?, donde están todos los jueces. Eso está en Costa Rica, ¿no? Y quien toma la palabra es el comisionado, el que pertenece a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, jóvenes, quien examina, quien sentencia,
es la Corte. Quien observa, promueve los derechos humanos es la Comisión. Eso no confundir, jóvenes, ¿no? Y tenemos la Carta Democrática Interamericana, que promueve la democracia participativa en los países conformados por la OEA. ¿No? Esa democracia que a veces se vulnera cuando hay presidentes dictatoriales, ¿no? Maduro, Fujimori, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bien. Y ahí está, les dejo la diferencia entre la comisión y la corte. Primero vamos a la comisión, luego vamos a la corte, ¿no? Ya. Bien. El artículo 2, inciso 5, se refiere al habeas data. Claro que sí. El derecho a la información, el derecho al acceso a la información, el derecho a que esa información no vulnere la intimidad familiar o personal. Sí, por eso tienen que leer, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, en la Constitución dice que la detención por parte de la policía de un ciudadano es máximo de 24 horas. Con la nueva, había una reforma en la Constitución, es ahora 48 horas. ¿Qué más, profesor? En la Constitución también decía eh, que la detención puede ser 15 días, máximo 15 días, cuando el delito es terrorismo, narcotráfico y espionaje. Pero con la nueva reforma en la Constitución, ahora se ha adherido otro delito más, el crimen organizado. Cuando hay un crimen organizado, cuando hay una banda criminal, la policía puede tener hasta 15 días, porque son delitos más complejos y se requiere invertir más tiempo para investigar. Recuerden que investiga el delito es el fiscal, pero quien ayuda al fiscal, ¿quién es? La Policía Nacional. Muy bien. Ya se dio cuenta, ¿no? Según la Constitución, la vida empieza con la concepción, porque concebió es sujeto de derecho, pues. Tiene derecho a la vida y a todo lo cuando le favorece. Bien. No hay preguntas, ¿no? No hay más preguntas. Entonces, continuamos. Y por último, ya vamos a estudiar la Convención de los Derechos del Niño. Estamos haciendo completo el tema, mira, la Convención de los Derechos del Niño. Esta Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por las Naciones Unidas el año 1989. Yo pregunto, ¿quién es niño en el salón? Según la Convención, según las leyes, según el orden jurídico. Niño es toda persona menor a 18 años. Niño es toda persona menor a 18 años. Por eso los menores de 18 años, cuando cometen ilícitos penales, delitos, son tratados de manera diferente a un adulto. ¿Ya? Es por eso que las bandas criminales contratan niños para ser sicarios, porque la ley es más blanda para ellos. Los niños no cometen delitos según las leyes, ¿no? Cometen infracciones. Por eso hay gringachos. Pues. ¿Ya? Perdón. Muy bien. Ahora, la Convención establece 54 artículos y 2 protocolos facultativos. 54 artículos. Habría que leer los 54 artículos, ¿no? Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes del mundo, como son la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra las influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Esos son los derechos básicos de los niños y niñas. Vuelvo a repetir, a la supervivencia, no, alimentación, protección, una vivienda, ¿no? Al desarrollo pleno, la educación, la salud, la protección contra influencias peligrosas, malos tratos y explotación. ¿El niño puede trabajar? No.
La edad mínima para trabajar es 14 años. La propia ley laboral lo dice así, ¿no? Entonces, los niños menores de 14 no podrían trabajar. No podrían trabajar. Profe, pero mi hermana tiene buena voz y canta mejor que la vocalista de Corazón Serrano. Tiene 10 años. No puede trabajar. A partir de los 14, con los permisos de los padres, puede trabajar. Siempre y cuando no implique un riesgo para ese niño. Y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Ujú. 4 principios fundamentales. La no discriminación. Y aquí estamos viendo, y vamos a ver pronto, ¿ah? Porque cuando vienen las matrículas vamos a ver bueno, por la pandemia no se sale. Las matrículas de los colegios públicos es online. Pero si hubiese sido, o si hubiese habido colas en los colegios públicos, habría una pelea tremenda. ¿Sabes por qué? Porque hay niños de otro país, niños venezolanos, ¿no? Y parece que nosotros todavía no conocemos este derecho, que el niño venezolano y el niño peruano son iguales en derecho. No se le puede hacer una discriminación por nacionalidad ni por cualquier otro origen o motivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En Europa, los hijos de los africanos son los primeritos en ser matriculados en los colegios públicos de Europa. Y el europeo sabe muy bien que es un derecho del niño, que el niño francés como el niño italiano son iguales en derechos que el niño de un senegalés. Aquí también debemos reconocer eso, ¿no? Que el niño, que el chamito, es igual de en derechos que un causa. ¿Por qué, profesor? Porque ahí está, porque el Perú firmó esa convención de derechos del niño, que debe haber un trato igualitario al margen de la nacionalidad, condición económica, etcétera, etcétera. 2, a la dedicación al interés superior del niño. A la dedicación al interés superior del niño. Cada vez que hay controversias jurídicas, como por ejemplo, un divorcio, la patria potestad, vamos a un juicio, el juez resuelve, ¿sí o no? O la jueza resuelve. Ahora, ¿resuelve en función a qué? ¿Al interés del padre? ¿Al interés de la madre? ¿Al interés de la familia? No, el interés del niño. El niño, ¿dónde tendrá mayor protección, mayor beneficio, mayor tranquilidad? Y a veces mucho falla a favor del padre. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más, profesor? El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño, ¿no? El respeto por los puntos de vista del niño. Normalmente en los años 30, 40, 50, ¿no? La educación era vertical, era estricta, ¿no? En los colegios golpeaban y esas cosas, ¿no? Se ha ido cambiando la forma de criar a los niños, ¿no? Ustedes son testigos, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Oye, si tú me respondieses, si yo le hubiese respondido así a mi mamá, ya no tendría cabeza ya, ¿no? ¿Cómo respondes así? ¿No? Se ha ido flexibilizando la educación. ¿Por qué? Porque, profesor, antes lo que decía el padre se hacía, ¿no? Una crianza vertical. Hoy, con esta convención de derecho del niño, hay que respetar también los puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, viene el domingo, ¿qué hacemos, familia? El niño comienza a participar. Papá, vamos al cine, papá, vamos a jugar, papá, vamos a jugar, vamos al estadio, esa cosa. Hay que respetar el punto de vista de los niños. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, preguntas? La prehistoria. La chancla, ¿no? La chancla. La correa, las 3 puntas, San Martín. Por ejemplo, ¿no? Una convivencia era así, ¿no? Un almuerzo, el niño no podía hablar, solo escuchaba. Cállate, conversación de adultos, tú no te metas. Ya terminaste, ahora espera que los demás terminen. Y que si un adulto se levanta, tú te puedes levantar. Es una prehistoria. Pues el niño no hace pipí, popó. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya podemos marcar. Podemos marcar. Son las 9.
Tenemos 20 minutos para marcar 30 preguntas, así que ustedes van a tener que resolver. A ver, sus respuestas, 1 y 2. Ojalá que no se me lentee el sistema. A ver, si en caso se hace lento el sistema, yo vuelvo a entrar y no salgo y entro, a ver, ¿ya? Para resolver eso, porque no hay otra. Yo todavía no puedo hacer, me dicen, ¿tiene invitación? No, no. Por eso los psicólogos dicen, no, mesa redonda, no mesa ya rectangular, eso es de la prehistoria, mesa redonda. O sea, y hay un espacio más democrático. Ya no hay un cabeza ahí que dirige el almuerzo, ¿no? Un dictador. Sino la mesa redonda significa que todos tenemos el derecho a una participación, ¿no? De comunicarnos, de expresarnos, de requerir, ¿no? Eso pasa en Europa, los jóvenes en Suiza, por ejemplo, dicen que el Ministerio de Educación llega a un colegio inicial de Suiza, ¿no? Y no hay maestra ni directora, de frente al patio. Y van todos los niños, ya se sientan los niños por aulas. Bien, dicen, ¿no? Niños, somos del Ministerio de Educación, hemos venido a conversar con ustedes, ¿qué tal, cómo están? Y ya saben los niños, ¿no? Sí, a ver, el siguiente año, ¿qué desean? Queremos un juguete así, ¿no? El patio de juguetes, ya cambiamos ese juguete, no me gusta ya. Muy bien, y el Ministerio de Educación comienza a anotar. ¿Y cómo le gustaría el color de su aula? Ah, yo quiero tal color, yo quiero tal color, comienzan a anotar. ¿Y cómo le gustaría, por ejemplo, la distribución de su aula? Comienzan a anotar. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Capricho del niño? No, le está enseñando a vivir en democracia, en que las decisiones se hacen por mayoría. Y Suiza es así. Suiza es todo referéndum. El Estado convoca a ver suizos, ¿sí o no suizos? ¿Ustedes están de acuerdo con incrementar el salario mínimo, sí o no? Y a veces no, dicen. ¿Pero por qué? A esa cultura, pues. No, no, sube la mano de obra, se encarece el producto. Suiza pierde competitividad frente a Alemania, frente a Inglaterra, frente a Francia. Todavía no, pero en muchos casos también han fallado por el sí. Eso es democracia directa, Juan. Y eso se inicia desde la inicial. Bien, uno dedo, uno dedo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el Congreso tiene una facultad, artículo 102 de la Constitución, conceder amnistía. ¿Y qué es la amnistía? El perdón del delito político. El Congreso perdona, pero por un delito político, ¿ah? Por un delito político. No es un delito común. Profe, yo soy corrupto. No, no, no te va a perdonar. Delitos políticos. Ejemplo, una rebelión. Una rebelión. Los Humala fueron amnistiados el año 2001 por rebelarse contra Fujimori. Estuvieron presos, se dio en libertad y se reincorporaron al ejército, claro que sí, porque no tiene antecedentes penales, porque se le perdonó el delito. Otro también, por ejemplo, en casos de pueblos liberados, donde está el terrorismo y el narcotráfico, y obligan a la población a sembrar coca, se le puede dar una amnistía. Dos, profesor, primero entraste, ahora no entraste, porque me enteré que venías de Huancavelica y que venías por beca 18. Yo soy una universidad de élite, Pituquita. Primero entró y luego el día siguiente no entraste, nos confundimos en el sistema. Es una clara vulneración al derecho humano, que es el artículo 2, ¿no? El derecho al igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación, ¿no? Dos, casa. Dos, casa. 3 y 4. Ahí está el tío Donald Trump, ¿no? El tío Donald Trump, pues, un magnate del sector inmobiliario, cuando era candidato a la presidencia, rajaba de los latinos, ¿no? En especial de los mexicanos, ¿no? 40 millones de mexicanos en Estados Unidos
Mira, si 1 millón de venezolanos están aquí y ya estás hablando más de los venezolanos, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Por eso Donald Trump decía, ¿no? Mexicano, narco, borracho, pegalón, mujeriego. O sea, había un trato diferenciado al mexicano, ¿no? En su expresión. O sea, estaba haciendo uso de qué? De una discriminación por origen. No reconocía los derechos fundamentales de la persona, que nadie puede ser discriminado por sexo, raza, opinión, religión, condición económica o cualquier otra índole. Eso lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, joven. Entonces, la 3, ¿cuál sería la clave? 3 besos, ¿no? 3 besos. Y lo más curioso es que los latinos votan por Trump. Así, no, así pues somos masoquistas, ¿sí o no? 4, profesor, ¿en qué casos la policía me puede detener? 3 casos. Uno, la flagrancia. ¿Y qué es flagrancia? Con las manos en la masa. Acabé, el delincuente arranchó el celular, corre 8 horas, corre 24 horas y hay flagrancia, porque la flagrancia dura 24 horas. 2, orden judicial. O sea, el juez ordena tu detención, ¿no? ¿Y por qué ordena tu detención? Porque el fiscal ordena. El fiscal le pide al juez. ¿Y por qué? Por la investigación de la policía. Él es el presunto homicida. ¿Hay pruebas contundentes? Sí. ¿De verdad hay pruebas? Hay que presentarles al juez. Y el juez dice, ordena y se rompe la puerta. Orden judicial. Eso es lo que dice la Constitución. Pero el policía también te puede detener y conminar a llevarte a la comisaría cuando estás indocumentado. ¿Ya? Eso lo hacemos algo especial así. Por indocumentación, el policía te puede retener en la comisaría hasta 4 horas. Hasta 4 horas. Ahora, si el delito no es complejo, 48 horas para investigación. Si el delito es complejo, 15 días, pero ya les expliqué cuáles son los 15 días. ¿Cuáles son? Narcotráfico, terrorismo, espionaje y banda criminal. Muy bien. Clave la 4, el habeas corpus defiende la libertad individual, ¿no? ¿Cómo la detención ha sido de forma arbitraria, ¿no? Se presenta un habeas corpus y se da pie al habeas corpus, ¿no? Porque defiende los derechos fundamentales, bueno, porque es una violación al derecho de libertad. 5, clave la 5. Claro, la Trucha del Valle es una banda criminal, ¿sí o no? Entonces pasa. Profesor, en ese escándalo del gasolinazo, donde el comandante general de las Fuerzas Armadas también presumiblemente, ¿no? Estaban incluidos en esa banda criminal y una madrugada se interviene como 8 viviendas con varios fiscales. ¿El policía podía detenerlos? Sí, profe, ¿no? 15 días, sí, porque es una banda, ¿ya? Es un crimen organizado. 6 y 7, profesor, si en la entrevista personal, ¿ya? Mi entrevistador me pregunta, ¿a qué partido político perteneces? ¿Qué confesión religiosa profesas? Yo estoy obligado a decirle no, porque el artículo 2 me dice no, el derecho a mantener reserva
de la convicción política, filosófica, religiosa, etcétera, etcétera. Es un derecho fundamental del artículo 2 de la Constitución. Y eso es pregunta de examen en San Marcos. Esto es de San Marcos, joven. Profe, entonces viene el artículo 2, un montón. Por eso digo, no, ayúdame con el artículo 2. 6, dedo. 7, ¿qué marca la 7? Claro, profesor, si es que hay una violación de derechos humanos, entonces yo voy a denunciar ante el Poder Judicial y agoto todas las instancias, ¿no? Hasta la Suprema. Si la Suprema no me da la razón, le da la razón al Estado, ¿no? Entonces yo ahí ya voy a una denuncia internacional. ¿A dónde, profe? Al filtro. ¿Quién es el filtro? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 7 dedos. 8 y 9. Profe, ¿hay prisión por deudas? La Constitución dice que no. Pero ¿cuándo vas preso? Cuando dejas de asistir en la pensión alimenticia a tu hijo menor de edad. O sea, profe, si yo tengo soy padre, mi hijo es menor de edad, no le paso la mantención, ¿puedo ir preso? Puedes ir preso. Puedes ir preso. El juez dictamina tu prisión y vas preso, ¿no? Pero si le des al banco, olvídate, vive feliz. Te puede embargar, pero no te metes preso. Libres, pero sin casa. 8 besos. ¿Y la 9? 9 besos, ¿no? Pregunte San Marcos, ¿no? 9 besos. Bien. 10 y 11, pregunta examen de admisión. Bien, Yael. Bien. Vamos con la 10, a ver. También hay un derecho que, ¿se acuerdan? El derecho de la opinión, ¿no? Y no hay cárcel o el delito, no hay delito de opinión, ¿no? Porque es un derecho fundamental. Opinión significa, por ejemplo, ¿no? El partido entre Perú y Chile, juega Pizarro, ¿no? Y se falla 10 goles. Esa es su opinión, ¿no? La opinión, me parece que Claudio Pizarro no estuvo a la altura del partido, de 10 oportunidades, ¿no? Los 10 tiros pateó a la tribuna, me parece que ya no está en forma, ha sido un error de Gareca convocarlo, me pareció que debió dar oportunidad a los nuevos semilleros, a los nuevos jóvenes, nuevos valores en el fútbol, esa es una opinión. Eres periodista, Claudio Pizarro no te va a enjuiciar, ¿ya? ¿Se entendió? Pero si te dice, no, Claudio Pizarro erró porque seguro la noche anterior se metió un bombazo con Pizarrón, ¿no? Como le gusta ir a la discoteca de Miraflores, ahí venden whisky y qué otra sustancia tóxica habrá tomado. Ah, profe, eso ya no es opinión, ¿sí o no? ¿Eso cómo se llama? A ver, profe, eso es difamación. Ahí sí Claudio Pizarro tendrá un juicio. ¿Ya?
Bien, 11. Derechos sociales y económicos. Ahí está. 1, 2 y 3. Porque la revocatoria de autoridades es un derecho político y es un derecho de primera generación. Y el asilo político, su nombre lo dice, ¿no? Es un derecho político y es un derecho de primera generación. 1, 3 y 5. Dedo. 12. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el año 1948, el Perú se adhiere el año 1959, 11 años después. 12 dedos. 13. Vamos con la 13. ¿Se entendió lo que es opinión y difamación, sí o no? Profe, ¿y calumnia qué es? Calumnia es atribuir a una persona un delito que no ha cometido. No me mande dibujitos, por favor, porque eso va a lajear. Ya sé que has roto tu tablet. Por ejemplo, ¿no? Calumnia, ¿no? Vas a la comisaría y dice, no, quiero denunciar a mi vecina. ¿Por qué? Porque ella ha construido su casa, ¿no? Tiene 7 pisos, pero no trabaja. Creo que vende marihuana, porque sale todas las noches. No sabe que la vecina es enfermera o doctora o médica, y que siempre para de turno de madrugada o trabaja todos los turnos de madrugada para ganar más. Es una denuncia calumniosa, ¿ya? Atribuirle a una persona un delito ante la autoridad que no es. Bien. 13. Clave la 13. Ojalá que se me escuche. 13. La clave es beso. Claro, ¿no? Secuestros, torturas, es una violación de derechos humanos, ¿no? Bien. 14 y 15. Había un decreto supremo que disponía lo siguiente, ¿no? En todo terreno que es del Estado, si un privado construía el terreno, ¿no? Una piscina, ¿no? Un edificio, un local, unos cercos, como el terreno del Estado, según el decreto supremo, que todo el mundo tenía el derecho al acceso libre. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú le alquilas al Estado un terreno y construyes, por ejemplo, un parque recreacional en Huachipo, en Chosica. Y el decreto supremo te obligaba a que tú le abras de entrada a la puerta, ¿no? La puerta de entrada a cualquier persona, de libre acceso. Entonces tú razonas, ¿no? Derecho, artículo 2, derecho económico, derecho a la propiedad, a la propiedad. Entonces el decreto supremo vulneraba ese derecho, ¿no? A la inviolabilidad de la propiedad. 14, dedo. Si bien cierto, el terreno no es tuyo, pero todo lo demás es tuyo y ese es tu derecho. 15, dos delincuentes asaltaron y arrebataron las pertenencias de una pareja que transitaba alrededor de las 2 de madrugada. Pero afortunadamente el serenazgo los detuvo. Entonces, profesor, no dice que la policía no más puede detener, falso, ¿no? ¿Quién detiene por flagrancia? La policía. Flagrancia, ¿no? Delito en caliente, la policía. La policía detiene por flagrancia. ¿Quién más? El sereno, el sereno y cualquier ciudadano. La policía, porque es su deber, su función constitucional, ¿no? Él sí detiene.
Y el sereno y el ciudadano, porque hay una ley del arresto ciudadano. La ley del arresto ciudadano. Ayer, frente a mi casa, agarraron una moto lineal, porque habían arrebatado el celular de la vecina, y justo pasaba un auto, ¿no? Y bajaron dos personas internadas, ¿no? Y rapidísimo, tumbaron la moto lineal, el pata cayó, detuvieron al pata y el otro se escapó. No eran policías, eran profesionales, pero eran jóvenes portachones, ¿no? Lo detuvieron, los vecinos salieron, ¿no? Retuvieron al delincuente y llegó la policía. ¿Qué se hizo acá? Se hizo respetar la ley del arresto ciudadano. La ley del arresto ciudadano. ¿Ya? Profesor, el sereno me puede decir, tú tienes un orden judicial, así que acompáñame. No, eso no es, eso es propio de la policía. Solamente el sereno interviene en caso de flagrancia, nada más. Bien. 16 y 17. A ver, la 11. Claro, yo hablo y marco otra cosa, ¿no? Tienes razón. La 11, 1, 3, 1, 3, ay, ay, ay. Corrección, sí, sí, yo marco así a veces. Lo reconozco. Gracias, gracias por corregir. 1, 3 y 5, ¿no? Claro, está acá, la explicación está acá, pero... ¿Y dónde más? Ya está corregido. Ya, Johan, ya está corregido. Muy bien. Continuamos. 16 y 17. Los hombres y mujeres han recorrido un largo camino en la defensa del reconocimiento de los derechos humanos. Mafalda, del genio Quino, preocupada por la humanidad, proclama en voz alta: sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida. Profe, ¿qué derechos Mafalda está reclamando? Sí a la vida, derecho sí, civil. Sí a la democracia, es un derecho de opinión. Usted subió a su banca. A la libertad, ¿sí o no? Profe, ¿y eso no es un derecho político? Define la democracia. ¿Qué es la democracia? La independencia de los poderes del Estado. 16, clave de 16. Ya, pero hasta aquí sería esto, pues, ¿no? A la vida esto sería 16, nada más. Pero me hablan de la democracia, justicia y libertad. Son, mira, son tres que no cumple con casa, pues, ¿no? ¿Cuál sería la clave? A ver. Democracia, elegir, ser elegido. A la participación política. Profe, ¿y no es político? Claro que sí, 16 dedos. 17, todos queremos darle pena de muerte al sicario, tumbar al sicario. Profesor, pero eso no es avivar la violencia, claro que sí. Y si es que se aprueba, tenemos que renunciar al Pacto de San José de Costa Rica también. Y estaríamos vulnerando un derecho de primera generación, ¿no? 17 dedos. 18, Juan es un ciudadano que votó todas las instancias de nuestro país, por lo que acuda a instancias internacionales para poder hacer valer sus derechos frente al abuso del Estado peruano y así no sean vulnerados. ¿Es correcto el autor de Juan? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el Perú es firmante del Pacto de San José de Costa Rica. Y ese pacto tiene dos brazos, pues, ¿no? La Comisión y la Corte. 19, un padre de dos hijos menores de edad padece una enfermedad terminal y decide vender su negocio, único sustento económico que tiene la familia.
para donar el dinero a una ONG. O sea, encima que regalón, los familiares de los menores lo demandan consiguiendo de manera que el juez desatine ese dinero a sus dos hijos menores y no a la ONG. El juez, que está haciendo? Priorizando el interés superior del niño, ¿no? Muy bien, 19 dedos. Y hasta la 19 llegamos, jóvenes, ¿ya? Quería terminarlo, pero ya son 11 preguntas adicionales que ustedes tienen. A ver, pasemos al foro todos, por favor. Ahí se me ha puesto, se me ha grabado la... ¿Ya? Pasemos al foro y por favor